pregunta que nos vamos a intentar contestar hoy. ¿Cómo puedo llevar adelante este plan de este proyecto que estoy diseñando? ¿Sí? En muchos casos, y especialmente en la teoría económica, este análisis es el estudio técnico. ¿Sí? Entonces, lo importante es que entendamos que el cómo vamos a llevar adelante nuestro proyecto lo vamos a poder hacer y nos va a servir una vez que hayamos definido todos estos puntos que vemos aquí, ¿sí? Es decir, una vez que tengamos la definición de los objetivos del proyecto, del análisis, del contexto, que hayamos definido quiénes van a ser nuestros clientes, cuál va a ser el mercado donde vamos a estar trabajando, cuál va a ser nuestra propuesta de valor, que estuvimos viendo en videos anteriores, eh, qué canal de comercialización o qué canales de comercialización vamos a seleccionar, cuál va a ser la relación que vamos a mantener con los clientes y por supuesto cuál va a ser el modelo de ingreso que vamos a seguir, ¿sí? Entonces, la pregunta es, bueno, a ver, quiero concretar este proyecto, este plan, todas estas cuestiones que estuvimos ideando y generando hipótesis hasta el momento. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo hago? Entonces, vamos a poner un ejemplo del caso de una persona que tuvo la posibilidad de ir al cumpleaños de una amiga y esta amiga puso sobre la mesa de ese día de cumpleaños esos alfajores, que ya de por sí cuando los vemos decimos qué ricos, eh, qué buenos que están, ¿no? Entonces, bueno, bárbaro, se termina el cumpleaños, al otro día, entonces, estas amigas se contactan y acá tenemos la pantalla del teléfono celular de ellas y empiezan a escribirse, ¿sí? Se saludan, se dicen hola, y esta amiga que fue al cumpleaños le dice a la cumpleañera, qué bien que la pasamos en tu cumpleaños, le dice que sí, y ahí llegan al punto de los alfajores, ¿sí? Muy ricos los alfajores que había. Entonces, esta amiga le contesta, sí, sí, los hice yo. Y ahí viene la pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo los haces? ¿Sí? ¿Cómo los hiciste? ¿Me compartís la receta? Entonces, fíjense cómo asociamos cómo una persona hace algo con una receta. Vamos a ver qué quiere decir receta. Aquí dice que una receta es una fórmula de composición de un producto, o puede ser tranquilamente de un servicio, que incluye ingredientes, es decir, aquellas cosas que lleva, que necesita, ¿sí? Cantidades, por supuesto, de estos ingredientes, modo de elaborarlo y también forma en que se aplica o se administra o se sirve, ¿sí? Entonces, podemos pasar o extrapolar este ejemplo tan habitual en donde nos gusta algún plato y pedimos la receta y la receta incluye la forma de hacerlo, podemos pasarlo a nuestro proyecto, ¿sí? Nuestro proyecto va a decir, bueno, el cómo lo hago va a implicar qué y cuántos, o sea, la receta justamente que necesitamos llevar adelante y básicamente se va a componer de habilidades, capacidades y actividades, ¿sí? Entonces vamos a necesitar saber qué habilidades, capacidades y actividades y cuántas habilidades, capacidades y actividades, como también nos vamos a hacer la misma pregunta para los recursos. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de recursos estamos hablando en el sentido amplio. Es habitual
que cuando pensamos en recursos estamos pensando en recursos monetarios y no solamente son los recursos monetarios los que se necesitan para poder llevar adelante cualquier proyecto, ¿sí? Entonces, a partir de indagar y hacernos estas preguntas, vamos a poder pensar qué es lo que se requiere, cuáles son los ingredientes, como decía recién la definición de receta, ¿no? Ingredientes, cantidades, el modo de elaborarlo y la forma de administrarlo que vamos a necesitar para concretar nuestro proyecto. Recordemos que, como dijimos en un principio, concretar el proyecto es definir propuesta de valor, alcanzar segmentos de clientes definidos, llevar adelante una estrategia de relación con los clientes, desarrollar los canales de comercialización y el modelo de ingresos. Entonces, ya está muy claro que realmente para poder llevar adelante y construir nuestro proyecto, la clave es esta, es contestar buenas preguntas, ¿sí? Entonces, estas buenas preguntas, ¿cuáles son? Bueno, ¿qué actividades deberé realizar? ¿Qué acciones deberé realizar? ¿Qué recursos necesito para realizarlas? ¿Y con quiénes las realizaré? ¿O con quién lo realizaré? Vamos a ir y pasar rápidamente por cada una de ellas porque es cierto que cada una de estas preguntas eh, requiere una profundización y una búsqueda, pero vamos a pasar rápidamente como para entender de qué se trata. Cuando pensamos en esto de qué actividades deberé realizar, estamos pensando en cuáles son las acciones necesarias que tengo que llevar adelante para que este modelo de negocio que estoy ideando funcione. Tenemos que tener en cuenta que podemos pensar en nuestro proyecto como una cadena de eslabones, como habla Porter, como lo dice Porter, una cadena en donde acción tras acción se va añadiendo valor. Entonces, podemos pensar y podemos también tener en cuenta que las actividades las podemos clasificar en dos, en las que son las llamadas actividades claves, que son justamente el eje del emprendimiento, el corazón del emprendimiento, y las actividades de apoyo, que son aquellas actividades que permiten que un emprendimiento funcione. A ver, por ejemplo, cuando hablamos de actividades estas de soporte, de apoyo, podemos estar hablando de administración, en algunos casos de logística, ¿sí? Entonces, es muy importante que podamos diferenciar eh, cuál es la actividad que hace la diferencia en nuestro emprendimiento de cuáles son aquellas otras actividades que sí son necesarias, pero que no hacen efectivamente al funcionamiento. Entonces, tenemos que pensar en si va a haber investigación, si va a haber producción, si va a haber diseño, logística, comercialización, venta. Hay infinidad de actividades eh, que, eh, que se realizan en cualquier emprendimiento y que es importante analizarlas, conocer cuáles son las más importantes, analizar, sí, por supuesto, para luego definir justamente cuáles son los recursos que necesito para que esas actividades se puedan llevar adelante correctamente. Es decir, no solamente tengo que pensar en qué recursos, sino en qué cantidad de recursos, qué tipo de recursos, qué calidad de recursos necesito para llevar adelante esas actividades. Recordemos que este punto de el pensar cómo o el llamado estudio técnico lo comenzamos a analizar ya una vez que el proyecto en general está definido,
¿Por qué? Porque básicamente ya tenemos toda la información y hemos definido la escala de nuestro emprendimiento, por lo tanto, de esa manera ya vamos a poder, o sea, la escala o el alcance de mercado de nuestro emprendimiento, entonces vamos a poder claramente definir, por ejemplo, en el caso que tenga que comprar maquinarias para producir o localizarme en algún espacio, estos tamaños van a estar de acuerdo a la previsión de la demanda en la que estuve trabajando al realizar el proyecto. Entonces, cuando hablamos de recursos claves, que como decía recién, es muy habitual que directamente pensemos en recursos monetarios, en realidad sí, pueden ser ellos algunos, pero por supuesto puede ser el capital social, un recurso clave, puede ser un recurso intangible como las marcas, las licencias, los permisos, pueden ser maquinarias, pueden ser comunicación, puede ser equipamiento para realizar la investigación, puede ser envases, bueno, o recursos humanos, por supuesto, y desde ya. Entonces, es amplia la cantidad de recursos que necesitaremos para llevar adelante nuestro proyecto. Entonces, tenemos que elegir la cantidad, la calidad de recursos de acuerdo a la escala de proyecto que nosotros analizamos que vamos a llevar adelante. Entonces, vamos a pasar a el siguiente punto que dijimos que es con quién realizaré mi proyecto. A ver, quizás esto pueda dar a confusión y pensar que estamos hablando de los proveedores. En realidad, en este punto estamos más que nada, como estamos pensando en el inicio de un emprendimiento, estamos pensando en aquellos actores con los que de alguna manera nos vamos a asociar. No estamos hablando de socios efectivamente, sino de aliados que quizás nos permitan diferentes cuestiones. Como aquí dice, con quién, o sea, cuando hablamos de alianzas estamos pensando en acuerdos que nos van a permitir ejecutar nuestro modelo de negocio. Pero cuando hablamos de eso, estamos pensando en, por ejemplo, algunos acuerdos que nos permitan optimizar escala o aprovechar recursos. eh, por ejemplo, que si yo tengo determinados recursos que pueden ser usados por otro emprendimiento y viceversa, podemos hacer una alianza para bajar costos o para ser más eficientes o intercambiar capital social o potenciar y generar sinergias entre marcas. Eh, ¿Por qué no podemos generar alianzas con proveedores que nos permitan, por ejemplo, tener descuentos a la hora de hacer compras de insumos o bien asegurarnos un flujo de insumos constante para poder proveer regularmente a nuestros clientes? Entonces, eh, todas estas asociaciones tienen, por supuesto, muchísima importancia, eh, más hoy en día con las características de nuestra economía, y podemos pensar en aliados de distinto tipo, tanto como dijimos, que pueden ser nuestros proveedores o nuestros clientes, pueden ser competidores también nuestros aliados, esto se llama coopetición. O también podemos generar alianzas quizás temporales con otras empresas para generar lo que se llaman joint ventures. Es decir, existen numerosas posibilidades de trabajo con otros que nos pueden potenciar el proyecto y quizás hacer mucho más fácil esta parte de generar un plan para generar esta famosa receta que nos defina el cómo vamos a llevar adelante nuestro proyecto. Entonces, las cuestiones más importantes para definir en este caso va a ser, una vez que pasemos por todas las instancias definitorias de nuestro plan, llegamos al punto donde vamos a hablar del cómo, del estudio técnico. Este estudio técnico abarca cuestiones de producción,
cuestiones de comercialización, es decir, todas las cuestiones que ya vimos durante los distintos videos, cuestiones de cómo voy a cobrar. Entonces, ahora sí vamos a tener que encontrar los mecanismos, los recursos con los cuales vamos a generar el plan que definimos. Entonces, recordemos, y para simplificar y esquematizar, nos tenemos que preguntar cuáles son las actividades que necesito realizar, qué recursos voy a necesitar para llevar adelante esas actividades y con quién me voy a aliar para que todo esto sea mucho más sencillo. Esta es una rápida visión del cómo. Seguramente vamos a profundizar en otros videos sobre este estudio técnico, pero es un buen punto como para detenerse y empezar a generar nuestra lista de actividades, recursos y posibles alianzas.